La historia nos pertenece, nos otorga elementos para comprender el presente y, por lo tanto, actuar conscientemente en él. Interruptus 660. Escucha y comparte con nosotros la idea de que el pasado constituye lo que somos y lo que seremos en el futuro. Interruptus 660. Hacer época no es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento. Interruptus 660. Pasado es presente. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Interruptus 660 Pasado y Presente, su programa de divulgación y reflexión sobre la historia. En nuestro programa de hoy conversaremos sobre eso que llamamos historia pública y los públicos del conocimiento histórico en distintos espacios, pero antes que nada quiero saludar al equipo de Interruptus que ya está en este fantástico estudio del IMER. Hola Carla, ¿cómo estás? Hola Misael, muy bien, pues muy contenta de compartir nuevamente micrófonos aquí en Interruptus 660. Emiliano, ¿tú cómo estás? Bien, muy feliz de estar en otra emisión de Interruptus 660 con mis colegas, con mis amigos, en esta emisión dedicada a la historia pública, a eso que entendemos como la labor social de los historiadores. Y bueno, antes de empezar también quiero saludar a mi amiga, mi compañera Lili, que ha estado en este programa de Interruptus a lo largo de 2 años y que nos ha ayudado en muchas ocasiones. Entonces, ¿cómo estás, Lili? Muy bien, aquí un poco de vuelta después de mis vueltas por el mundo. Muy agradecida y con mucha emoción de volver a los micrófonos de Interruptus Radio y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y también les invitamos a que escriban a las redes sociales de Ciudadana 660. Recuerden, estamos en el Instituto Mexicano de la Radio Pública, así que participen, por favor. Bien, y bueno, quiero iniciar este programa con un posicionamiento que, bueno, vamos a ir a hablar justamente de eso. La historia pública, pues la entendemos justamente como una estrategia para involucrar al gremio de profesionales de la historia y a la población en general en una discusión colectiva, horizontal y democrática sobre la interpretación y el sentido de nuestro pasado. Así que bueno, pues como sostenemos en Interruptus Radio, la historia es un bien común, no es patrimonio de ninguna élite ni un saber sagrado, solo para profesionales. Es importante delinear también los alcances de esta postura, ya que así como hay una avidez genuina en el público amplio por acercarse al conocimiento histórico y fortalecer la memoria colectiva, también significa que las y los profesionales de la historia poseemos una enorme responsabilidad social acerca de nuestro quehacer académico y de la manera en que nos vinculamos o no socialmente con el conocimiento que producimos. También hay otras personas que han incursionado en la historia sin formación profesional y hasta con cierto oportunismo para cubrirse de una aura intelectual, pero de eso quizá hablaremos en otra ocasión. ¿Esto qué quiere decir? Pues como historiadoras e historiadores contribuimos a crear imágenes del pasado que bien o mal inciden en espacios públicos como plazas, sitios históricos, calles, museos, radio, televisión, prensa, cine, redes sociales y por supuesto en la educación de distintos niveles. Así que bueno, pues Carla, ¿para qué investigar el pasado si nuestras investigaciones no irán más allá de un reducido número de personas sin sentido social ni utilidad pública? ¿Por qué es importante hacer pública la historia? Bueno, pues esa pregunta que me haces yo diría que está todo mal, ¿no? Pareciera que los historiadores, las historiadoras nos formaríamos solamente para hablarnos entre nosotros y creo que estamos forjando una nueva forma de entender para qué sirve el conocimiento histórico. Y esta idea de la historia pública es muy interesante. Se ha trabajado ya en otros países, en España, en Brasil, son lugares donde tienen, digamos, más avanzada esta noción de la historia. Y yo diría, en primer término, que la historia se considera pública porque es un bien patrimonial. La memoria sería entonces algo que se tendría que otorgar a la ciudadanía como uno de sus derechos culturales. Entonces, la historia, digamos, pues entraría dentro de este ámbito de la memoria que abarca muchas cuestiones. Por ejemplo, pues lo que se ha trabajado más en nuestro país recientemente es el derecho a la justicia que atraviesa la historia, que atraviesa la investigación histórica y que atraviesa también a la memoria. Entonces, como vemos, no es únicamente un conocimiento que pues está ahí, ¿no? Como un conocimiento
elemento de vitrina, como algo que se ve bonito o que es ornamental, ¿no? Por lo tanto, bueno, creo que es un concepto que ayuda mucho y creo que pues vale mucho la pena seguirlo abordando. Yo nada más quisiera hablar ya muy brevemente de una experiencia que tuve pues trabajando en la Ciudad de México en el Archivo Histórico, y es que nos regíamos bajo la cartilla de los derechos culturales. ¿Qué significa esto? Que todo lo que tiene que ver con el patrimonio, con la memoria, también con la historia, se considera un derecho. Es decir, no es algo que pues cada ciudadano o ciudadana tenga que pues tenerlo, ¿no? Porque es muy culto, muy culta, sino que es un derecho y las instituciones están obligadas a pues difundirlo, a darlo a conocer, a investigarlo. Entonces, esta visión de derecho me parece que es importantísima. Es muy importante, y también es importante que los científicos sociales tengamos justo esta responsabilidad social de entrarle al debate público y de no solamente quedarnos enclaustrados en nuestra academia discutiendo entre 2, 3 personas, sino abrir la discusión y también reflexionar sobre el conocimiento histórico y su utilidad social. Creo que desde la academia se suele desprestigiar a quienes nos dedicamos a la divulgación de la historia y las ciencias sociales, porque se piensa que se vulgariza ese conocimiento o se simplifica, y no es cierto. Al final es un trabajo arduo de reflexión y de comunicación. Creo que esto es algo que tenemos que mejorar como científicos sociales, tener una voluntad comunicativa distinta hacia los públicos y por lo tanto no tener ese desdén por esta labor social. Y bueno, creo que también desde la academia solemos crear estos muros lingüísticos en los que solamente hablamos con palabrerías medio complicadas y que solamente entre sociólogos, muy antropólogos hablamos en latín. Sí, casi. En clave paleográfica. Tenemos que abrir la discusión. Al final, como bien dices, Carla, esto es un derecho y como científicos sociales tenemos que entrarle a la sociedad, no solamente dejarla en un segundo plano. ¿Tú qué piensas, Lili? Estoy de acuerdo con ustedes. También opino que el trabajo, el quehacer histórico es un oficio que se aprende así como cualquier otro trabajo artesanal, como el de los zapateros, el de los herreros, y como tal, cada uno de estos oficios deben estar moldeándose de acuerdo a las necesidades de la población o a las necesidades de la sociedad a la cual tienen que ir direccionadas. Si bien es cierto que muchas veces encontramos trabajos de divulgación que contienen información poco documentada, de ahí viene un poco el desprestigio de quienes nos dedicamos. De los divulgadores. Exactamente, que nos dedicamos a la divulgación de la historia. También podemos encontrar esfuerzos nobles por parte de personas que no pasaron por una formación profesional propiamente, pero que tienen esa noble intención de acercar este conocimiento histórico a toda la comunidad. Como todo oficio, estos productos tienen diversas utilidades. Algunas veces para el entretenimiento, como las series de televisión, telenovelas históricas, novelas históricas también. Otras veces algunos usos políticos, que es el que más trascendentalmente puede ser utilizada este conocimiento histórico. Podemos poner como ejemplo, tal vez, la forma en la que Putin ha justificado su invasión al territorio ucraniano, argumentando que ellos en la Edad Media eran una sola nación y que a partir de allí todos los pueblos de los Rus de Kiev pertenecen a esa nación rusa y por tal motivo tiene la potestad y la autoridad de invadirlos. Ahí está haciendo un uso político. Y también entonces nos tendrían que regresar la mesilla, ¿no? Sí, la mitad de Estados Unidos. Sí. Si nos remitimos a eso, sí, definitivamente. Sí. Hablando de esos usos políticos y discursivos de la historia. Ahora, también creo que ese desprestigio tiene un motivo, ¿no? Y lo cierto es que sí ha habido unos tantos comunicólogos que le han entrado a esa difusión, a esa divulgación y que sí malean un poco esos debates y que sí simplifican esos debates, y por lo tanto creo que también aquí en Interruptus Radio es parte de esa trinchera política de no dejar que nos ganen el público, de no dejar que nos ganen los micrófonos, ni las luces, ni los reflectores y bueno, entrarle a la discusión. Así que compas, historiadoras e historiadores que andan por allí encerrados en el archivo y en sus bibliotecas, abúsense, como dicen acá, y
También acerquen a su comunidad eso que investigan, que sabemos que están haciendo cosas muy interesantes que pueden ser de muchísima utilidad para no solamente su comunidad académica, sino también para su barrio, la calle en la que viven, su pueblo, para su propia ciudad. Recuérdenos seguir en redes sociales. Estamos en Facebook como Interruptus Radio, en X o Twitter, el ex Twitter es @R_Interruptus. También estamos en Instagram y TikTok, también como Interruptus Radio. Sí, pues vámonos a una breve pausa y volveremos a seguir platicando acerca de la historia pública en esta conversación en Interruptus 660 con Lilia Martínez. Volvemos. La historia es nuestra, porque la hacemos todos los días. En un momento continuamos. Interruptus 660. Pasado es presente. No somos los mejores del mundo, pero sí los mejores del rumbo. Continuamos en Interruptus 660. Conocimiento histórico para que no te tuerza la policía intelectual. Estamos de vuelta en Interruptus 660 aquí en Radio Ciudadana, Radio Pública en el IMER. Y bueno, pues estamos platicando acerca de este concepto de historia pública. Queremos revertir algunos males de la Academia Neoliberal en la historia. Y estamos conversando con nuestra colega, amiga, querida Lilia Martínez. Una pregunta, Lili. ¿A quién llega la historia y cómo llega? ¿Cómo son los públicos? ¿A quién le interesaría saber los temas que investigamos nosotras y nosotros? Hay que tener en cuenta que nosotras y nosotros estudiamos historia desde preescolar. Sí. En esas izadas de bandera, en el saludo a la bandera, cuando nos disfrazas de niños héroes, cuando nos enseñan los símbolos patrios. Esa es una manera de acercar a los infantes a ese discurso historicista, principalmente de la formación del Estado Nacional. Uh-huh. Y esto es un inicio de que nosotros y nosotras, desde que entramos a unos procesos de educación formal, estamos inmiscuidos en el conocimiento, por lo menos en el aprendizaje de la historia. Así que partiendo de eso, la historia es un bien público desde que se imparta dentro de las escuelas públicas o las escuelas de formación básica. Dentro de los parámetros que conozco, la historia llega a ser interesante para una porción bastante importante de la población, no solo para aquellas personas curiosas del pasado, sino también para aquellos que tienen bajo su responsabilidad el gobierno de las poblaciones. Es muy difícil encontrar a un gobernante que no aluda o no acuda a la historia para justificar o para justificar sus discursos. Presente. Exactamente. Por eso vemos que dentro del quehacer político la historia también va a estar muy presente. Todo tiene una historia que contar y un público al cual llegar. El problema es cómo se llega y quién se encarga de divulgarla. Así es allí donde se deben enfocar mayoritariamente los esfuerzos, no simplemente en hacer tesis y dejarlas en los anaqueles de las bibliotecas, sino también convertir en esos conocimientos muy duros, muy técnicos, a los cuales nos acostumbramos a redactarlos. También no digamos rebajar, porque eso también es una forma muy despectiva de llamar al público que no se ha especializado en el estudio de la historia, sino en hacer accesible toda esa información que nosotros nos encargamos de investigar. Sí, y bueno, yo acabo de recordar una experiencia que hemos tenido aquí en Interruptus Radio cuando hacíamos radiobocina en el Pedregal de Santo Domingo, y en una ocasión hicimos un programa dedicado a la expropiación petrolera y le preguntábamos al público alguna opinión que tuviera sobre ese proceso, y era bien interesante que siempre había algún comentario, ¿no? Al final son conocimientos históricos que el público en general conoce de una o de otra forma y que pues tienen una opinión, y en ese sentido también
también tenemos que involucrarnos los historiadores, porque es, como ya se mencionó en el primer bloque, usualmente hay un acercamiento un poco superficial a ese tipo de conocimiento, ¿no? Sin embargo, también es bien interesante ver cómo en plataformas de redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Twitter, siempre que se habla de historia aparecen mucho público, muy variado, con opiniones muy distintas y también pues que chocan. Y bueno, aquí en Interruptus tenemos muchas discusiones que hemos tenido con varios divulgadores de historia que no son profesionales de la historia. Sí, claro, yo creo que es un debate que se tiene que dar públicamente, ¿no? Solemos tener la noción de que la historia aparece en las calles como ya un resultado, pero tiene que hablarse justamente de la discusión que está detrás, ¿no? Y también creo que otra idea muy generalizada es que, y también en la educación aparece muy claramente, es que cualquiera puede enseñar historia, ¿no? Desde un abogado, un sociólogo, un veterinario incluso, ¿no? Sí. Vaya, se ha asumido la idea de que cualquiera puede enseñar o divulgar la historia. No estamos peleados con la idea de que pueda haber un público amplio que se dedique justamente a la divulgación del conocimiento histórico. Creo que más bien hacia donde tenemos que apuntar justamente es que como historiadoras e historiadores también debemos de ocupar ese lugar, ¿no? Y no quedarnos justamente detrás de la comodidad del escritorio, de la biblioteca, del archivo y pues pensar que estamos ya iluminando a nuestras mentes individuales sin llegar a la población. En los anaqueles de las bibliotecas. Sí, y aparte también cuando uno se involucra con la sociedad, es bien interesante las preguntas que a uno también le hacen, ¿no? Al final, sí, uno como investigador se hace preguntas que nos parecen relevantes, pero la sociedad tiene sus propias exigencias, ¿no? Y uno también tiene que responder a las exigencias que la sociedad está teniendo, a las preguntas que tiene en su presente, y creo que eso también es en lo que estamos entrándole aquí en Interruptus 660. Por eso ese concepto de historia pública es tan interesante, porque lo público, recordemos, en el liberalismo, que es el modelo, digamos, que impuso la modernidad en prácticamente todo el mundo occidental, pues se divide al mundo en dos, en lo público y lo privado, ¿no? Entonces, en esta división, lo público tendría esta característica de ser lo concerniente a toda la sociedad en su conjunto, es decir, lo que no tiene un dueño, ¿no? Porque pues así es el capitalismo liberal. Entonces, lo público sería algo a lo que pues todos tenemos relación, todos y todas tenemos algo que ver, todas y todos tenemos acceso a ello. Por eso decir que la historia es pública, decir historia pública, creo que va más allá de únicamente el ejercicio de divulgar. Esta sería una de sus ramas, claro, sino que intervendrían en este concepto y en esta idea de lo que implica la historia, las instituciones, los gobiernos, las universidades, las escuelas, inclusive todas, instituciones privadas. Claro, bueno, si son privadas, creo que no lo harían por obligación, ¿no? Lo pueden hacer en el sentido de que, pues, lo sabemos, hay fundaciones que, pues, tienen investigación histórica o cultural que tiene más que ver con sus propios objetivos de entes privados. Pero esto yo creo que sí atañe a lo público, ¿no? A las instituciones públicas que van desde museos, archivos, todas las instituciones de cultura. Y en este país creo que México es excepcional en el ámbito de la historia porque tenemos muchísimo patrimonio histórico que viene pues aparejado con el conocimiento que trae detrás. Y hablo desde las zonas arqueológicas hasta los edificios coloniales o la memoria más reciente. Por ejemplo, pienso que una conmemoración que aunque no nos guste lo es y tiene que ver con la memoria, es hacer un simulacro todos los 19 de septiembre, porque eso sí es para prepararnos a la ciudadanía en caso de un siniestro igual, pero también tiene esta connotación de ser una conmemoración histórica. Recordamos lo que sucedió y también en cierta medida lo que puede pasar. Nos espantamos. Nos espantamos. Ese nivel es muy interesante de la historia pública. Ahora que tratas el tema mexicano, es importante también tener en cuenta que sucede de esa manera en México porque hay un proyecto nacional de exaltación, claro, a ese pasado. Hay que tener en cuenta de que cada pedacito, cada rincón de este planeta tiene muchísima historia que contar y no quiere decir que las demás naciones los hayan implementado esa exaltación del pasado en la misma medida en la que se ha realizado en México. Lo digo en el caso colombiano, que también tenemos una infinidad de historias por contar, claro, en un territorio que es tan diverso y
la historia como ciencia social o como materia dentro de las escuelas no se impartía. Se impartía dentro del cúmulo de ciencias sociales y era un revuelto allí. Y esas exaltaciones a los símbolos patrios, como sucede aquí al saludo a la bandera, en Colombia no sucede tanto. Y por eso hay algunos que otros huecos en materia de conocimiento del pasado propio para el pueblo colombiano. Cosa muy distinta que sucede en México, que ya sí es una política de Estado desde hace muchísimos años. Ese conocimiento del pasado histórico muy, muy grande desde la primaria y desde el preescolar y todo el proceso educativo. Sí, es un producto del gobierno posrevolucionario porque se legitima en una memoria histórica. Bueno, claro, justamente también a eso iba, ¿no? Con la creación de identidad, ¿no? Y que, bueno, pasa también mucho por las pasiones, ¿no? Cuando acabamos de ver las fechas patrias y, bueno, siempre que pasan estas fiestas, pues uno siente su mexicanidad saliendo por los poros, ¿no? Y comen pozole. Exactamente, cuando suena la viquina y todas estas piezas musicales tan mexicanas, típicamente mexicanas, pues la verdad es que estamos muy con el nacionalismo en nuestras pasiones, ¿no? Yo solo quería hablar brevemente sobre también, estamos hablando como de este discurso desde la nación, pero también tiene que ver justamente con cómo las comunidades y los pueblos, comunidades e inclusive regiones están recuperando sus memorias, ¿no? Ahí yo creo que no necesariamente es la responsabilidad de historiadoras e historiadores, sino también que las comunidades se apropien de su propio conocimiento, de su propio patrimonio, de su propio pasado y fortalezcan sus propias identidades, ¿no? Sí, justamente la historia pública hace referencia a esa, a la participación o la involucración de la ciudadanía en la apropiación de ese conocimiento histórico, y no tiene que ser una cuestión determinada por entes una política pública. Exactamente, una política pública como tal. Pues bien, querida ciberaudiencia, audiencia y todo mundo que nos escucha, llegamos al final de esta emisión de Interruptus 660. El tiempo pasa volando y pues también el pasado es presente. Como escucharon, conversamos con Lilia Martínez sobre un tema fundamental que nos implica a todas y a todos y que pues que se vincula justamente con un carácter ciudadano, democrático y social del conocimiento histórico en general. Así que pues no se dejen marear, la historia nos pertenece, nos brinda elementos para comprender nuestro presente y actuar conscientemente en él. Y bueno, pues para terminar queremos agradecer nuevamente mucho al IMER, al Instituto Mexicano de la Radio, y pues en los controles técnicos está Edgar Zárate, en la producción Hernán Nájera, y recuerden participar en las redes sociales de Ciudadana 660 y en las redes sociales también de Interruptus 660. Que estén muy bien, hasta pronto. Hasta luego. Muchas gracias. Interruptus 660. Los esperamos la próxima semana para seguir indagando en la diversidad cultural y social de México desde la mirada histórica. Interruptus 660. Porque comprender nuestro pasado es primordial para entender nuestro presente. Interruptus 660. Pasado es presente.